Hace mucho no subía un live en vivo. Bueno, un live en vivo, un live. Y he estado viendo, algunas veces algunos amigos no cristianos me han preguntado, hola Liz, Dios te bendiga. Algunos amigos que no son cristianos me han preguntado por qué los cristianos en general hacen ciertas cosas en sus reuniones como saltar, brincar, hacer mucho ruido. Y sobre todo se han enfocado en que hablan en lenguas y que se revuelcan en el piso, se caen, entran en un éxtasis, porque pues ellos asumen que todos los cristianos hacen ese tipo de cosas. Y me llamó la atención de mucho, pero ¿por qué balbucean cosas que no entiendo? ¿Por qué dan miedo? Y yo aquí como que bueno, un día voy a hablar de ese tema. Y bueno, hoy quisiera hablar del don de lenguas. Si hay amigos que no son cristianos, yo creo que no han pasado desapercibido que hay iglesias donde pues sí hablan que rabasa andará, rabasa allá y no sé qué, y etcétera, y se caen al piso. Y algunos no se explican ese tipo de cosas. Bueno, y en Latinoamérica en específico, el pentecostalismo ha ganado mucho terreno. Es la iglesia pentecostal evangélica es la que más fuerte ha imperado en Latinoamérica, que son las iglesias que practican este tipo de doctrina, ¿no? Hoy vamos a tocar, no es una clase de teología, no es una clase de acá grandes términos teológicos sobre lo que significa el don de lenguas en la Biblia. Pero ¿qué significa el don de lenguas en la Biblia? ¿Qué es hablar en lenguas en la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Qué dicen los diccionarios bíblicos acerca del significado del don de lenguas? Bueno, yo estoy investigando y la palabra lengua en la Biblia, en el hebreo, es una palabra que se llama, que se escribe como lashon. Ignoro si así se pronuncia, pero se escribe lashon. En arameo es lishan y en griego es la palabra glosa. Eso significa la palabra lengua en la escritura. Pero también en la Biblia tiene muchos significados la palabra lengua. O sea, en la Biblia existen varios significados. Si encontramos en la Biblia la palabra lengua, puede que se refiera a idioma o dialecto, puede que se refiera a un pueblo, a una raza común, según lo define el diccionario bíblico evangélico, el diccionario bíblico digital, puede que se refiera a la lengua literal, o sea, nuestro órgano para hablar. Tiene esos tres significados en la Biblia. Y en este aspecto, la Biblia, en el don de lenguas, bueno, hablando del don de lenguas, de lo que algunos creyentes de la actualidad hablan, vamos a ver si la Biblia dice eso. En cuestiones de idioma y dialecto, ¿por qué digo que la Biblia muchas veces se refiere a idioma y dialecto? Bueno, en Génesis 10, capítulo 20, ahí en ese contexto está hablando de un idioma, un dialecto. Vemos que habla de los hijos de Cam, de su descendiente, y que los hijos de Cam se esparcieron de acuerdo a sus tierras, a sus naciones y a sus lenguas. Entonces, ahí está usando la palabra lengua para referirse a un idioma o dialecto. En Deuteronomio 28:49, también cuando Jehová da una profecía, habla de que va a traer una nación de lejos, que hablará en una lengua que nadie más entenderá. Entonces está hablando de un idioma. La palabra lengua, en el caso de la traducción Reina Valera, lo traduce como lengua, pero hay otras versiones más actuales que lo traducen como idioma. En Daniel 1:4, cuando los hebreos, cuando Daniel y sus compañeros hebreos se presentan ante Nabucodonosor los elige porque eran muy inteligentes estos varones, estos jóvenes, y él quería que fueran instruidos en toda ciencia, en toda letra y en lengua de los caldeos, es decir, en el idioma que hablaban los de Babilonia, que era la lengua de los caldeos. Y en Hechos 1:19, cuando los apóstoles están viendo a quién elegir en lugar de Judas, mencionan que Judas se mató en un lugar que se llama en su propia lengua Acéldama, o campo de sangre. Entonces, aquí en estos versículos bíblicos vemos que la palabra lengua se refiere a un idioma, pero también se puede referir a un grupo común, a un pueblo, una raza, que al final termina yéndose al idioma, porque el diccionario bíblico digital dice que pueden ser pueblos y razas con idioma en común. Y eso lo vemos en Isaías 66:18, cuando Dios dice que va a juntar a todas las naciones
y lenguas, y estas naciones vendrán y verán su gloria. En Daniel 3:4, cuando Nabucodonosor levantó su estatua, pidió que todo pueblo, que toda nación, que toda lengua se postrara ante la imagen que construyó Nabucodonosor. Entonces está hablando de un idioma. En Apocalipsis 5:9 dice que Dios nos ha redimido para nuestro Dios de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Y en 10:11 también habla de que es necesario profetizar a todos los reyes, naciones y lenguas. Entonces aquí en la Biblia, en el contexto, estamos viendo que la palabra lengua pues se refiere a idioma. Ahora, ¿qué hay del don de lenguas? Vemos a muchos hermanos en la fe o muchos cristianos que hablan de que yo no hablo lenguas, o yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo para hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas. Y tristemente, y lo digo tristemente porque yo me ha tocado ver a muchos hermanos en la fe que se entristecen porque no hablan en lenguas, y ya no sirven a Dios por amor, sino sirven a Dios porque quieren hablar en lenguas o quieren ser bautizados en el Espíritu Santo. Y es muy triste porque mucha gente sufre, muchos hermanos sufren. Yo me acuerdo que había una hermana que decía, es que yo le he orado a Dios para que me bautice con el Espíritu Santo, y no me ha bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis aquí, poquito. Realmente yo no concibo a un cristiano sin el Espíritu Santo. Si usted es cristiano y usted no está bautizado con el Espíritu Santo, o si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, probablemente o no es cristiano o algo está pasando allí, porque la Biblia dice que un cristiano, desde el primer momento en que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, tiene la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos malos por naturaleza, no nos gusta hacer nada de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos insta a obedecer a Dios. No lo obedecemos porque seamos buenas personas, porque no existe ninguna persona buena en el mundo. Todos somos malos, somos pecadores, somos enemigos de Dios, somos hijos de ira. Entonces viene el Espíritu Santo, nos llena, nos reviste, nos llena de su poder y nos ayuda a apartarnos de toda iniquidad y todo lo que a Dios le desagrada. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, o si usted cree que no tiene el Espíritu Santo, una de dos: o no es cristiano, o ya perdió su comunión con Dios. Entonces todos los cristianos tenemos y debemos tener la llenura del Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver, hermanito mío, con hablar en lenguas, revolcarse en el piso, tirarse al suelo, caer y en éxtasis. No, eso no es ser bautizado con el Espíritu Santo, y en ninguna parte de la Biblia encontramos ese tipo de manifestaciones en la iglesia del primer siglo. Pero ¿de dónde sale el don de lenguas? Porque el don de lenguas es bíblico, el don de lenguas es histórico, estuvo en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde salió el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas nace el día del Pentecostés. El día de Pentecostés, si nos vamos al libro de Hechos capítulo 2, creo que todos los cristianos hemos leído este pasaje bíblico. Pues en Hechos capítulo 2 vemos que estaban 120 personas en el aposento alto esperando la promesa de Jesús, y de repente estaban todos unánimes en oración. Vino un viento recio, un estruendo sobre ellos, y dice la Biblia que de repente se aparecieron lenguas de fuego encima de su cabeza. Fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que todos empezaron a hablar diferentes lenguas conforme al Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay algo muy interesante que me gustaría comentar, o más bien una pregunta que me gustaría hacer. ¿El don de lenguas del Pentecostés era un balbuceo como el que hemos escuchado en la actualidad? Hoy en día el don de lenguas para algunos es, hablan cosas que ni ellos mismos entienden, y obviamente el que lo escucha menos, ¿no? Tipo Rabasara, Yandara, Basandara, Riabasandara y Rabasara. O sea, si yo empiezo a hablar así, obviamente yo no entiendo, ni yo entiendo lo que estoy hablando. Tampoco la persona que lo habla lo entiende. La palabra Arabasayaranda Barrasanda es muy común en muchas personas que dicen hablar en lenguas. Usted va a iglesias carismáticas, iglesias cristianas pentecostales o neopentecostales, más bien, porque las pentecostales clásicas son muy moderadas con el tema,
y empiezan a temblar y hasta te dicen vamos a poner manos sobre ellos para que hablen lenguas y y empiezan a hablar a balbucear cosas que, siendo honesto, pues sí da miedo. Y lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, pero sí da miedo. Y lo digo tomando en cuenta que yo me convertí al cristianismo en un contexto carismático pentecostal. Gracias a Dios en mi congregación no se hacía énfasis en eso de hablar en lenguas o de rabar. Yo nunca lo creí. Me van a matar mis amigos de mi antigua congregación. Yo nunca creí en el don de lenguas porque yo veía que eso era pura... En realidad no, era puro emocionalismo, o sea, ni siquiera ellos entendían, y te imponen manos y empiezas a temblar y descubres después que todo es algo mental, que te empiezan a manipular emocional o psicológicamente, y cuando vas a la escritura no encuentras ninguna de estas manifestaciones en la Biblia. No existe el tirarse al piso, no existe el revolcarse en el piso, ningún cristiano de la época primitiva imponía manos para que la persona temblara y cayera al piso y empezara a balbucear cosas que pues sí dan miedo. Entonces, ¿qué es el don de lenguas en la Biblia? Primero, en Hechos capítulo 2, el don de lenguas es bíblico porque se habló en Hechos 2, en el aposento alto el día de Pentecostés. Pero una característica que hay en el día de Pentecostés, en primera, la característica número 1, es que todos los que estaban allí, tanto creyentes como no creyentes, como observadores, entendían lo que los cristianos estaban hablando. La Biblia dice que el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, se formaron lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Y las gentes que estaban alrededor observando decían, ¿qué acaso estos no son galileos? ¿Cómo yo, siendo de tal nación, le puedo entender en mi propia lengua o en mi propio idioma lo que esta persona está diciendo? Pero a mí me gustaría leerlo más bien como lo menciona el libro de Hechos, como Lucas nos lo relata en Hechos 2. En el versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y algo muy interesante aquí que muchos cristianos no notan o se lo saltan, no lo analizan, dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones en el cielo. Ojo aquí, no todas las naciones hablan el mismo idioma. Yo no hablo el mismo idioma que habla un chino, un francés o un brasileño. Son diferentes naciones, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y dice, y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si tú lo lees en la Reina Valera, vas a encontrar en su propia lengua. Si lo lees en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, en la Palabra de Dios para Todos, vas a encontrar la palabra en su propio idioma. Es decir, los creyentes estaban hablando de diferentes idiomas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, en su lengua materna. Yo como buen mexa, como buen mexicano, yo hablo, mi lengua materna es el español. Esa es mi lengua. A un brasileño su lengua materna va a ser el portugués, el francés, el que nace en Francia, pues el francés. Y así sucesivamente, ¿no? Son lenguas o idiomas. Y entonces el milagro de Pentecostés consistió en que los cristianos, sin haber estudiado el idioma de una nación, lo pudo hablar conforme el Espíritu Santo le daba que lo hablase. Entonces aquí es la primera característica del don de lenguas, es que todos entendían lo que los cristianos que eran bautizados con el Espíritu Santo hablaban. Es decir, los cristianos del día de Pentecostés no empezaron a decir Rabarasanda Riabara y empezaron a temblar y a dar vueltas por todo el aposento alto y a caerse al piso. No, eso no pasó en Pentecostés. La Biblia aquí nos dice que todos estaban arriba, empezaron a predicar el evangelio en los diferentes idiomas. Ahora, analizando el contexto de Hechos, para no quedarnos con un texto, porque un texto fuera de contexto pues sirve como pretexto. Si seguimos analizando el capítulo 2 del versículo 8, dice que había gente de diferentes países, idiomas o lenguas. En el versículo de 9 al 13 hace una lista
de las diferentes ciudades o países o naciones que estaban presentes en el día del Pentecostés. Fíjese, en el versículo 9 empieza la lista, dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y se reían diciendo que estaban borrachos. Entonces creo que aquí estos versículos son claves para entender el don de lenguas bíblico que sucedió allá en Pentecostés. No fue un don de lenguas confuso, no fue un don de lenguas donde cada quien decía Rabarazándara y Ribasaya y Guachumara la gallina. No. Fue un milagro donde todos los creyentes empezaron a hablar en diferentes idiomas que ellos quizá jamás habían estudiado, que ellos jamás habían ido a la escuela. Por ejemplo, yo quiero hablar el idioma de los estadounidenses. Bueno, yo me meto en una escuela a estudiar inglés. En el Pentecostés no fue necesario. En el Pentecostés se hace cuenta que yo empiezo a hablar en inglés sin haberlo jamás estudiado. Eso fue el don de lenguas en Pentecostés, que los 120 presentes empezaron a hablar idiomas sin haberlo estudiado. Hoy ya, pues ya no es necesario, ya lo podemos estudiar, lo podemos oír, ya las redes sociales, la tecnología pues nos ha facilitado esa... Ay, no sé si me escucho, me acabo de dar cuenta que estoy hable y hable y no tenía el micrófono cerca. Entonces, si alguien me puede decir si me estaba escuchando fuerte o despacito, porque esta tecnología me rebasó. Entonces, bueno, el punto es que el don de lenguas bíblico, como les decía, es un idioma. Ahora bien, ¿qué hay de las lenguas angélicas? Podrá decir algún hermano que practica este tipo de doctrina o tiene este tipo de prácticas del don de lenguas. Gracias, Estrella, Dios te bendiga. Bueno, en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo hace una mención de las lenguas angélicas, y también a mí me ha tocado así hablar con hermanos que dicen, pero es que en 1 Corintios habla de las lenguas angélicas y no sé qué, y el pastor en la escuela bíblica nos lo estuvieron explicando también. ¿A qué se refiere 1 Corintios 13? 1 Corintios 13:1 dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando el apóstol Pablo dice si yo hablase lenguas humanas o angélicas, no está diciendo en ningún momento que existen las lenguas angelicales, que es probable que existan. Si existen los ángeles, es probable que existan las lenguas angelicales. Pero esas lenguas angelicales no tienen nada que ver con las lenguas que se hablaron en Pentecostés. Eso es muy importante que lo entendamos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera irónica. Está usando la ironía para decir de lenguas angélicas. Está diciendo, a ver, mijito, de nada te sirve hablar el mejor idioma del mundo o incluso el idioma de los ángeles si no tienes amor. Así tú me hables el mismo idioma angelical o el mismo idioma de los ángeles, no sirve de nada si no tienes amor. Entonces eres como metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces el apóstol Pablo está siendo irónico en el capítulo 13. No está diciendo que existen las lenguas angélicas y mucho menos que los cristianos podemos hablar lenguas angelicales, porque eso no es bíblico. No existe un solo texto en la Biblia que insinúe siquiera que los cristianos podemos hablar lenguas angelicales. Obviamente, si Dios quisiera, podríamos hacerlo, pero algo muy interesante es que nuestras experiencias personales jamás deben de estar por encima de las Sagradas Escrituras. Si tú eres un cristiano que ama la Escritura, yo tengo unos hermanos, es que en mi experiencia personal yo he hablado en lenguas, en mi experiencia personal, está bien, es respetable tu experiencia, pero nuestra experiencia siempre tiene que ser a la luz de la Escritura. Mi experiencia no es el Evangelio. Mi experiencia personal no es la palabra de Dios. Importa lo que dice la palabra de Dios, porque al final nosotros ¿qué somos?
miserables pecadores justificados únicamente por gracia, que el Señor nos rescató, nos libró y nos limpió. Volviendo al tema, el tema de 1 Corintios 13, porque muchos me lo han comentado de las lenguas angélicas, no, amigos y hermanitos, las lenguas angélicas, no, el que menciona Pablo en 1 Corintios 13 no es literal, es irónico. O sea, el apóstol Pablo empieza, y así tú entregases tu cuerpo para ser quemado, de nada te sirve si no tienes amor. Si tú entregases todos tus bienes y dieras todo tu dinero a los pobres, de nada te sirve si no tienes amor. Entonces está usando la ironía, es decir, de nada sirve si no tienes amor. Así tú entregas tu vida para sacrificio, pues no sirve de nada. Y es muy interesante cómo la iglesia en Corinto se jactaban de tener todos los dones espirituales, y uno de los dones espirituales que les encantaba era el don de lenguas. Y el apóstol Pablo les tuvo que escribir y pararle el alto a la iglesia de Corinto sobre este tema. Si estamos leyendo en 1 Corintios 14, él empieza a hablar del hablar en lenguas, del hablar en otros idiomas. Entonces, en 1 Corintios 14, Pablo le dice, a ver, hermanos, quiero que ustedes procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque es mejor profetizar que hablar en lenguas. Algo muy interesante que muchos cristianos carismáticos o hermanos de la iglesia pentecostales no toman en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y dice el apóstol Pablo que me da mucho gusto que no todos hablen en lenguas, porque pues no, o sea, no es necesario que toda la iglesia hable en lenguas. Entonces, y el apóstol Pablo da una serie de requisitos para poder hablar en otros idiomas. Dice, si hay uno que habla en lenguas o hay otro, y que a lo mucho hable 1 o 2, máximo 3. Y eso si hay un intérprete, es decir, vamos a suponer que estamos en la iglesia, ¿no? Es el culto del domingo y entra un americano, un estadounidense. Americanos somos todos los que nacimos en América. Llega un estadounidense, luego llega un francés y luego llega un chico de Dinamarca, y empiezan los tres a hablar al mismo tiempo, cada uno en su idioma. ¿Se imaginan qué relajo se iba a armar? En primera yo no le iba a entender, porque yo ni hablo francés ni hablo el idioma de Dinamarca, que la verdad ahorita no recuerdo cómo se llama. Yo no les entendía, a lo mejor al estadounidense sí le entendería, porque pues bueno, digamos que inglés más o menos ahí me defiendo poquito, pero los demás no les entendería. Entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ojo aquí, muchos hermanos dicen, no, es que yo hablo en lenguas, yo no entiendo, pero mi espíritu sí entiende, mi espíritu se edifica. A ver, no, sí y no. Supongamos que yo, mexicano que habla español, me voy a vivir a Rusia. En Rusia no hablan español. Y yo tampoco hablo ruso. Llego a una iglesia cristiana en Rusia y yo empiezo a orar en español. Entonces, para los hermanos que están al lado mío, no me van a entender. Yo sí estoy entendiendo y yo sí me estoy edificando en mi espíritu, porque yo sí entiendo lo que estoy hablando. Y aunque dice, el Espíritu habla misterios, para ellos es algo misterioso, porque ellos no hablan el español, no entiende. Y si yo me subiera a predicar al púlpito, a predicarles a ellos la misma palabra de Dios que ellos tienen, sería como pérdida de tiempo, porque nadie me entendería. Si yo les estuviera leyendo el mismo texto bíblico, pero la diferencia es que ellos tienen su Biblia en ruso, yo tengo mi Biblia en portugués, en español. Ellos no me entenderían, porque son diferentes idiomas. Y aquí es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Y sigue hablando del tema, y más adelante dice que en el versículo 6 de 1 Corintios 14 dice, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es decir, con revelación se refiere a interpretar lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿de qué me sirve ir a una iglesia rusa, ir hablando, dándole doctrinas, dándole ciencia, dándole palabra de Dios en un idioma que no me van a entender? ¿De qué serviría? Dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Y empieza a decir que dice,
Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Van a hablar al aire, dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Y hoy tristemente muchos hermanos dicen, no entienden ellos lo que están hablando, y tampoco el que lo están escuchando, están hablando al aire, no están hablando una lengua que realmente ni siquiera se edifican ellos, porque ni su espíritu entiende lo que están hablando. Entonces el apóstol Pablo dice, existen muchos idiomas en el mundo, y estoy seguro que ninguno de ellos carece de significado. Dice, y si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ese es el ejemplo que les ponía ahorita. De nada me sirve yo ir a predicar el evangelio en español a una comunidad que habla chino mandarín, o a una comunidad que habla japonés, o a una comunidad que habla francés, porque no me van a entender. Aunque yo les esté hablando, para ellos voy a ser un extranjero, y ellos van a ser extranjero para mí si me empiezan a hablar en un idioma que yo tampoco conozco. Entonces dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en un idioma desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, hermanos, yo sé que muchos amigos de mi Facebook me han de estar diciendo que soy un hereje, pero no, hermanos, de verdad no es con el afán de ofender, o con el afán de creerme mejor o algo así, pero sí es importante que analicemos las escrituras en su contexto, que entendamos la terminología bíblica. No es necesario tener un doctorado en teología, yo no lo tengo, o tener grandes conocimientos hermenéuticos, teológicos, cristológicos, exegéticos, o sea, todo lo que tenga que ver con la Biblia, para entender las sencillas verdades del Evangelio sobre ciertos temas. Y este tema me pareció muy importante comentarlo porque me han preguntado, dos, hay muchos hermanos que también me han preguntado sobre qué opino sobre el don de lenguas, y no porque yo sea un doctor en teología o porque yo lo sepa todo, para nada. Pero he leído bastante el tema en las escrituras y tengo familia, obviamente, que creen en el don de las lenguas. Quiero hacer una aclaración muy importante. Los hermanos que asisten a iglesias carismáticas, a iglesias pentecostales, no quieren decir que estén como que estén en pecado, que estén siguiendo una doctrina diferente a la Biblia. Yo creo que los hermanos pentecostales o los hermanos carismáticos que hablan en lenguas, pues tienen una doctrina correcta, que son salvos si realmente han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, si están detrás de la cruz. No estamos de acuerdo en este tema, tenemos dos visiones distintas, pero es importante que nuestra visión o la visión que tengamos sea en lo que realmente la Biblia enseña. Yo no creo que un hermano pentecostal se vaya a perder por hablar, por creer en la doctrina de las lenguas, pero yo sí le invitaría a los hermanos que practican el don de lenguas o que creen en el don de lenguas, que se den un tiempecito en leer Hechos 2, en leer 1 Corintios 13, en leer 1 Corintios 14. Ahí en su celular, en el internet, métanse a un diccionario bíblico, o hasta googleenlo de ser necesario, qué significa la palabra lengua en la Biblia, y le va a dar muchos significados. Y recuerden que el significado de la Biblia también depende de su contexto. Obviamente, por ejemplo, si vamos a Santiago dice que la lengua es como una pequeña llama que enciende un gran monte. Ahí no está hablando de un idioma, y está hablando de la lengua, nuestro órgano bucal. Está hablando de la lengua literal. Si vamos, no sé, a la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas, pues ahí sí vamos a ver que está hablando de idiomas. No está hablando de la lengua literal, sino está hablando de idiomas. Si vamos a Corintios 13, vamos a ver que está hablando de una ironía, o lo está haciendo como algo simbólico. Lenguas angelicales. No está hablando de Rabasarayanda y Ria Bandara. No, eso no es hablar en lenguas. Con la pena, hermanos, pero de verdad, a mí me costó entenderlo, a pesar de que yo me convertí en una iglesia que practicaba este tipo de doctrina. Yo creía que el don de lenguas que se habla en la actualidad, como Ria, Rabasaya y Rara, era bíblico, pero había cierta inquietud, y empecé a estudiar la Biblia, y luego empecé a entender que la Biblia realmente
Pues la Biblia se interpreta por sí sola. Número uno, la Biblia es su propio intérprete y la misma Biblia te va dando las pautas, te va enseñando a descubrir. Yo cuando empecé a leer Hechos 2 dije, caray, a ver, aquí están hablando del don de lenguas el día de Pentecostés. Dice que había gente de diferentes países, las personas podían entender lo que hablaban los que estaban hablando en lengua. Entonces no era el Rabasaya, ese no era el don de lenguas. Y empecé a leer y a estudiar y en la misma Biblia abajo, no sé si logran ver aquí, en algunas Biblias traen concordancia o referencias de textos bíblicos, y un texto te lleva a otro texto que habla del mismo tema. Y empecé a investigar, ¿no? Y bueno, ya después me metí al instituto, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Y empecé a estudiar. Pero ya después me di cuenta, bueno, el don de lenguas que yo conozco no coincide con el don de lenguas de la Biblia, porque el don de lenguas de la Biblia eran idiomas de diferentes dialectos, idiomas terrenales. Y el don de lenguas que hablan algunos hoy, pues no sé de dónde son, no sé de dónde se han sacado. Y yo he visto que hay iglesias, no voy a mencionar marcas, pero hay como 3, 4 mega iglesias aquí en Ciudad Juárez muy, muy grandes, que hasta te enseñan a practicar el don de lenguas. Entonces, la Biblia dice que los dones espirituales son dados por Dios conforme Él quiere y cuando lo quiere. Entonces, no considero que sea correcto de yo empezar a practicar un don que a lo mejor a mí no se me dio, o que no es la voluntad de Dios que yo tenga ese don, porque la Biblia dice que a unos les dio el don de enseñanza como maestro, otros profetas, otros apóstoles. Cada cristiano, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don distinto para edificación de la iglesia. Entonces, cada miembro, yo no tengo los mismos dones a lo mejor que tiene un compañero de la congregación a la que me reúno. No tenemos los mismos dones, si no, no tendría sentido. Entonces, hay diversidad de dones espirituales en la iglesia, dice la Escritura, y todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, pues quería tocar este tema, como les dije, no es una gran lección bíblica, porque realmente el don de lenguas no es tan tocado en el resto de la Biblia, nada más se toca en Hechos, que el día del Pentecostés, y en 1 Corintios, porque era la iglesia que más dolor de cabeza le dio a los apóstoles en su época, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dijo, a ver, espérense tantito, no, el don de lenguas no es la gran cosa, es mejor que profeticen, y si van a hablar en lenguas, que sea por turno y que haya intérprete, si no, mejor cállense dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces, si tú te sientes ofendido por lo que dije, bueno, te pido una disculpa de antemano, no es esa la intención, pero échate un clavado así en la Biblia, échate una leidita, analiza, investiga. En internet hay varios sitios bíblicos donde puedes encontrar diccionarios, o si tienes un Nuevo Testamento interlineal, que viene el griego original y luego viene en el español, pues chécatelo, busca otras traducciones bíblicas. Hay un montón de versiones y traducciones bíblicas muy interesantes que te dan por ejemplo, a mí me gusta la Reina Valera, pero muy personalmente, y lo digo pues ya muchos ya saben, no me gusta la Reina Valera para mi estudio personal, porque la Reina Valera trae un lenguaje muy, muy antiguo, sí, ya muy obsoleto. Por ejemplo, si yo leo la Reina Valera antigua, viene que voy pasando por el Valle de Baca. Y bueno, yo al principio iba a sonar curioso, pero cuando yo leí ese texto bíblico, pasando por el Valle de Baca, literal pensé que era una vaca de verdad. Pensé que se refería a una vaca y no. Un día me encontré con la NBI, la Nueva Versión Internacional, pasando a través del Valle de las Lágrimas. Ok, la palabra vaca significa lágrimas en mi idioma más actualizado. Y todavía se utiliza el vosotros, sois, erais, bla, bla. Entonces, por ejemplo, mi favorita, y aunque todos mis amigos me hacen mucho bullying por eso, mi favorita es la Nueva Traducción Viviente. Se las recomiendo muchísimo. Es un lenguaje súper, súper noble, súper bueno. Está actualizado a nuestros días de hoy. No te vas a confundir, de verdad. Está muy, muy, muy bien la Nueva Traducción Viviente. También la Nueva Versión Internacional. La Palabra de Dios para Todos. Te la recomiendo. Si tú digas, bueno, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia, pero me interesa mucho conocer qué dice la Biblia, por curiosidad o porque es un libro que todo el mundo debe leer. Es el libro de los libros, es el bestseller del mundo, ¿no? Y pues yo te recomiendo que utilices una traducción en lenguaje más actual, como la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, o la Nueva Versión Internacional. Son una de las 3 traducciones que en lo personal recomiendo mucho.
está muy entendible, es en lenguaje totalmente de nuestros días. La Reina Valera está padre, me gusta, es una de mis favoritas también. Obviamente tengo como 3 Biblias Reina Valera, pero no la recomiendo para principiantes o no la recomiendo para personas curiosas que quieren leer la Biblia por curiosidad, porque sí va a haber palabras que están medias extrañas que van a decir, ay, ¿qué significa esto? Y no lo entiendo. Entonces, en el caso del don de las lenguas, bueno, cuando busquen una traducción más actual, se van a dar cuenta que ya esa traducción traduce del griego al idioma actual. Por ejemplo, glosa significa lengua en el griego, la traduce como idioma en su contexto, obviamente. Entonces, pues nada, amigos, yo espero que les haya gustado este pequeño videíto. Les digo, no era una clase de teología. Creo que el don de lenguas realmente es un tema muy, muy sencillo de entender. Obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo siempre. Siempre, siempre, siempre. Uno no puede entender la Biblia nada más. Si la lees como un libro, no la vas a entender, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y si tú eres una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, vas a encontrar muchos errores, vas a decir que es una Biblia no sé qué, bla, bla, bueno, muchas cosas que no vale la pena mencionar. Pero si tú tienes al Espíritu Santo y tú has nacido de nuevo y tú eres un hijo de Dios, salvo por gracia, salvo por la fe en Jesucristo, y tienes al Espíritu Santo, que de seguro lo tienes, de verdad, amigo, si tú has nacido de nuevo, si tú ya eres un redimido por la gracia de Cristo, tú tienes al Espíritu Santo. Y si tú me estás escuchando aquí, si tú dices, ay, pero es que yo no hablo en lenguas, yo no soy salvo porque no hablo en lenguas, o yo no soy cristiano porque yo no hablo en lenguas, o es que yo le he orado al Señor para que me dé el Espíritu Santo. Querido hermano, si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo. Si Cristo vive en ti, tú tienes el Espíritu Santo. Y mucho cuidado, porque la Biblia dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no le pertenece. Entonces, mucho cuidado ahí. Entonces, si tú realmente le entregaste tu corazón a Cristo, le diste a Cristo tu corazón, eres salvo, tienes la promesa de la vida eterna, tú tienes al Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con desorden, amigos. No tiene nada que ver con revolcarse en el piso, no tiene nada que ver con caerse al suelo, con balbucear cosas extrañas. Tristemente, hoy la iglesia ha caído en un desorden espantoso. Muchas iglesias cristianas han sido víctimas del humo, de luces, de apagar las luces en la iglesia como si fuera un concierto, como si fuera un antro. No, la iglesia es un Dios es un Dios de orden, y a Dios le agrada el orden. El apóstol Pablo nos da una pauta de cómo debe ser el culto. Hágase todo con orden y con decencia. ¿Consideran ustedes que si van a una iglesia donde se supone que se predica el evangelio, se adora el santo nombre del Señor, haya desorden, que anden unos brincando por allá, otros saltando por acá, otros cayéndose al suelo, otros hablando cosas raras, otros temblando ahí como que parece que se están convulsionando? ¿Será eso acaso el Espíritu Santo? Obvio no. Perdón, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa en sí así. Y si tú lees la historia de la iglesia primitiva que está en el libro de los Hechos, jamás, de verdad. Y si alguien me dice que yo estoy equivocado, de verdad lo reto a que me demuestre en la Biblia este tipo de prácticas en la iglesia primitiva. No la van a encontrar jamás, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Claro, a Dios le gusta que la alabemos con alegría, que la alabemos gozosos. Por ejemplo, yo en lo personal no estoy en contra que a algunos hermanos les gusta el culto de aplaudir, aplauden, levantan sus manos, alzan sus ojos. En lo personal yo creo que eso es muy bonito y a mí me agrada. O sea, yo no tengo ningún problema, y ya ahí es cada quien su conciencia, cada quien su forma de adorar a Dios en ese aspecto. Hablando de liturgia, obviamente. Litúrgicamente hablando, algunas iglesias su liturgia pues es muy, muy prendida, muy alegre, y cantan y tocan el pandero y alzan sus manos, alaban a Dios con alegría. Hay otros cristianos que preferimos la tranquilidad, que preferimos los himnos, que preferimos el piano, que preferimos algo más soft. Hay otros cristianos que nos gusta de los dos, o sea, que nos da lo mismo si es tranquilo, que nos da lo mismo si es alegre, que nos da lo mismo si hay instrumento, que nos da lo mismo que no lo haya. O sea, realmente cuando uno realmente quiere servir a Dios y quiere adorar a Dios, pues eso sale sobrando, ¿no? Pero la doctrina o la sana doctrina sí importa en la iglesia. Entonces, pues nada,
este es mi video, espero les haya gustado, que el Señor les bendiga. Y si gustan comentarme ahí en los comentarios, válgame la redundancia, si les gustaría que se hablara de algún otro tema que tenga que ver con la Biblia, la vida, algo, pues igual, si no lo sé, lo voy a investigar, sirve que aprendo más y aprendemos todos. Si tú estás interesado en estudiar la Biblia o tienes dudas, o sabes que, mira, yo crecí en un contexto cristiano, pero tengo muchas dudas, o sabes que yo practico esta religión, pero tengo ciertas dudas, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre miles de temas? Pues déjenmelo allí en los comentarios y vamos a hablar. Con un cafecito, siempre he dicho, yo con un cafecito soy feliz. Nos tomamos un cafecito y hablamos, charlamos de temas. Pueden hacerme sus preguntas y si no tengo la respuesta en el momento, pues yo se las consigo o les digo dónde podemos conseguir juntos la respuesta. Lo importante es que tú, si tú eres cristiano, que tú crezcas en tu fe, que tú crezcas en tu relación con Cristo, en tu relación con Dios. Si tú dices, yo voy a la iglesia, pero ahorita ando más para allá que para acá, bueno, actívate, activa tu fe, vuelve a tu primer amor y vamos a orar juntos y vamos a adorar al Señor juntos, porque no hay nada más hermoso que adorar al Señor. Entonces, si tú dices, pues la verdad a mí no me interesa nada la religión, nada el cristianismo, pero pues no pierdo nada con leer la Biblia o con estudiar, adelante, o sea, este es un espacio abierto, obviamente siempre en el ámbito del respeto, sin ofender a nadie, sin insultar. Si tú eres una persona atea, agnóstica o que no crees, bueno, se te respeta y el punto es compartir. Tampoco imponerle a nadie las creencias, obviamente, pero sí es bueno que si tú eres cristiano, pues aprenda más de la Biblia, que aprendas más del Señor. Y bueno, quería tocar este tema porque creo que es interesante. En muchas iglesias ha causado muchos estragos, tristemente, porque como les digo, hay mucha gente que está muy triste porque no hablan lenguas, pues está muy triste porque no se caen al piso o porque no son bautizados en Espíritu Santo. Y muchos cristianos tienen al Espíritu Santo y no lo saben a lo mejor, o no se han dado cuenta, porque ellos piensan que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y eso no es bíblico. No existe un solo pasaje bíblico que diga que hablar en lenguas significa que yo soy salvo, o que yo soy cristiano, o que yo tengo el Espíritu Santo. Realmente hay personas que dicen hablar en lenguas y su vida no es correcta, su vida no es a la luz de la Escritura, y el Espíritu Santo no puede habitar en una persona que su vida no es correcta a la luz de la Biblia. Entonces, si tú eres uno de ellos, hermano, no te me entristezca, gózate en el Señor. Tú tienes el Espíritu Santo y no necesitas hablar en lenguas. No lo necesitas. Y mira, cuando tú entiendas esto, cuando tú comprendas lo que este Santo Libres dice acerca del tema, vas a descansar totalmente y te vas a sentir seguro de tu salvación, porque la salvación no es algo que Dios te da y te quita, es para siempre, hermanos. Así que tu salvación está asegurada en Cristo, hables o no hables en lenguas. Entonces, ánimo, amigo, ánimo, hermano, y pues me encantó interactuar con ustedes. Un saludo a Lorena Morales. Dios te bendiga, amiga, prima. Y pues nada, nos vemos el próximo viernes. Voy a tratar de hacerlo cada viernes y a ver qué tema me da el Señor para hablar. Y pues espero que este video te sea de grande bendición y que el Señor te bendiga. Y nos vemos en el próximo cafecito bíblico. Dios te bendiga. Bye bye.